Artrología del miembro superior. Integrantes: Daniela Capop Órdenes, Elizabeth Cornejo Cornejo, Fernanda Navarrete Ulloa, Daniela Sanzana Valenzuela y que les habla Francisca Galleguillos Pérez. Docentes: Mariana Oces Varas y Héctor Arce Aldunate. Para comenzar, debemos saber qué es la artrología. La artrología es una ciencia que estudia las articulaciones del cuerpo humano. Además, esta ciencia define a las articulaciones como un conjunto de partes blandas y duras que se unen por medio de dos o más huesos, además de los elementos que ayudan a estas uniones, que son los cartílagos, los ligamentos o el líquido sinovial. Las articulaciones son estructuras anatómicas las cuales se forman por la unión de dos o más elementos óseos y cartilaginosos. Además, estas uniones no siempre son iguales y según su función van a tener que cumplir con ciertas características, ya sea por su función estática, por su amplitud o por su tipo de movimiento. Las articulaciones tienen diversas funciones y objetivos, las cuales pueden ser proporcionar puntos de unión entre los diferentes componentes del esqueleto, facilitar los movimientos mecánicos, permite el crecimiento, además otorga plasticidad y elasticidad del cuerpo y sirve como unión de diversos huesos del cuerpo humano. La clasificación funcional es según el grado de movimiento de las articulaciones. En esta clasificación existen tres tipos, los cuales son la articulación móvil, que es la que se encarga de mover o desplazar el esqueleto, y un ejemplo de esto sería la articulación radiocarpiana. La segunda sería la articulación semimóvil, que es cuando existe un movimiento limitado, y un ejemplo de esto sería la articulación entre las vértebras de la columna vertebral. Y la tercera sería la articulación inmóvil, que es cuando no existe movimiento o hay un movimiento casi imperceptible, y un ejemplo de esto sería la articulación del cráneo. Clasificación estructural. La clasificación estructural de las articulaciones se basa en la presencia o ausencia de cavidad sinovial y el tipo de tejido conectivo que une a los huesos. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican como fibrosas, en las cuales no hay cavidad sinovial y los huesos se mantienen juntos por medio de tejidos conectivos fibrosos. Cartilaginosas, en las cuales no hay cavidad sinovial y los huesos están juntos por medio de cartílagos, y sinoviales, en las que hay cavidad sinovial y los huesos que están formados en la articulación se unen por medio de la cápsula articular y que las rodean, y es muy frecuente que también rodea los ligamentos accesorios. Estas se basan en la presencia o ausencia de cavidad articular y en el tipo de tejido conjuntivo que une a los huesos. En las imágenes podemos ver fibrosas suturas, fibrosas por membrana, fibrosas por ligamentos, coxal en crecimiento cartilaginoso sin condrosis, discos intervertebrales cartilaginosas, sínfisis y sinoviales. Articulaciones multiaxiales. Estas nos permiten los movimientos en tres o más ejes o planos. Estas articulaciones son las articulaciones esféricas o en artrosis, que tienen forma de bola y receptáculo y se caracterizan por el libre movimiento en cualquier dirección, como por ejemplo la coxofemoral y el hombro húmero escapular. Articulaciones biaxiales. Estas nos permiten el movimiento alrededor de dos ejes, como por ejemplo las articulaciones condylias. Estas se forman en donde dos huesos se encuentran unidos de forma irregular y un hueso es cóncavo y el otro es convexo, como por ejemplo las articulaciones temporomaxilar y metacarpo-falángicas. También están las articulaciones en silla de montar o de encaje recíproco. Su forma es similar a la de una silla de montar, por ejemplo, las articulaciones carpo-metacarpianas del pulgar. También están las articulaciones planas deslizantes o artroideas. Estas son articulaciones sinoviales que se caracterizan porque sus superficies articular son planos y nos permiten solo el movimiento de deslizamiento. Por ejemplo, las articulaciones acromioclavicular y las articulaciones intercarpianas. Articulaciones uniaxiales. Estas nos permiten el movimiento en un solo eje, como por ejemplo las articulaciones trocleares, que nos permiten los movimientos en el eje paralateral y solo pueden realizar dos tipos de movimientos, flexión y extensión. Por ejemplo, el codo, articulación humerocubital, en las articulaciones entre las falanges proximales y medias y las falanges medias y distales. Como también tenemos las articulaciones trocoides. Estas son articulaciones parecidas a un pivote y solo permiten movimientos en el eje longitudinal y los únicos movimientos permitidos son los movimientos de rotación lateral y rotación medial. Por ejemplo, la del cuello, atlantoaxial, la del codo, la pivotante del cuello nos permite voltear la cabeza y la del codo nos permite torcer el antebrazo. Articulaciones cartilaginosas. Son aquellas articulaciones que se encuentran unidas mediante cartílago. En ellas podemos encontrar dos subdivisiones. Una de ellas es la primaria o la sin condrosis. Estas son articulaciones que se encuentran en la etapa primaria del crecimiento del esqueleto. Están compuestas por cartílago y hialino. Estas articulaciones se encuentran entre el cartílago y el hueso, que está entre la epífisis y la diáfisis. También entre las articulaciones cartilaginosas tenemos una segunda subdivisión, denominada secundaria o sínfisis. Este tipo de articulación cartilaginosa provoca
provoca que la superficie de los huesos se encuentren unidas entre sí. Este cartílago no se va a calcificar, por ende no va a ser endurecido o solidificado. Articulaciones fibrosas son aquellas que se encuentran unidas mediante ligamentos. Estas se subdividen en 4. La primera son las suturas. Esta es la unión de hueso con hueso mediante ligamentos cortos. Estas a su vez se subdividen en 3. Primero están las armónicas, que la unión de estas forma bordes lisos. Luego encontramos la segunda, que son las dentadas, en donde sus bordes son aserrados. Y luego están las biseladas, en donde los bordes son inclinados en bisel recíprocamente. Luego, como segunda subdivisión, tenemos la sindesmosis. Es una articulación fibrosa que une dos huesos con una amplia distancia de separación, por medio de una lámina de tejido fibroso. Luego tenemos la espondiolesis. Esta es la unión de dos huesos, uno en forma de espiga y el otro en forma de T, que se adaptan entre sí. Y por último, la cuarta subdivisión es la gonfosis. Esta es la unión de un hueso a otro. El miembro superior está dividido en 4 segmentos: el hombro, el brazo, el antebrazo y las manos. A la vez, esto está dividido en las siguientes secciones que se explicarán a la brevedad. La articulación del acromio clavicular se encuentra entre el acromión de la escápula y el externo lateral de la clavícula, uniendo la extremidad lateral de la clavícula y el borde medial del acromión. Esta articulación es de sinovial plana artroidea, permitiendo los movimientos de desplazamiento. La cápsula fibrosa es gruesa y está reforzada por los ligamentos acromioclaviculares, el ligamento caracoclavicular y el ligamento conoideo y trapezoideo. En la articulación de los hombros tenemos la articulación esternoclavicular. Esta articulación pone en contacto al esternón y al primer cartílago costal por un lado con la clavícula por el otro. Entre las superficies articulares se interpone un disco articular que se encuentra entre el esternón y la clavícula. Esta articulación es sinovial de encaje recíproco o también llamado silla de montar. La cápsula fibrosa se inserta alrededor de las superficies articulares juntando los huesos entre sí. Los medios de unión de esta articulación son los ligamentos esternoclavicular anterior y posterior, el ligamento interclavicular y el más potente de todos, el ligamento condrocostoclavicular. La articulación escapulohumeral se inserta en el omóplato y en el extremo superior del húmero. Es de tipo sinovial en artrosis, cuya superficie articular son la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Ambas son recubiertas de cartílago articular hialino. Los medios de unión son los ligamentos carocohumeral, glenohumeral superior, medio e inferior y los ligamentos transversales del húmero. Articulaciones del codo. Podemos encontrar 3 articulaciones. La primera es la húmero-radial. Esta es de tipo sinovial condilea, se encuentra entre el cóndilo del húmero y la carilla cóncava del radio. Por otro lado, tenemos también la radiocubital proximal. Esta es sinovial de tipo trocoide, permite el movimiento de la cabeza del radio sobre el cúbito. Su superficie articular se encuentra en la cabeza del radio, que se articula con la escotadura radial del cúbito. También tenemos la húmero-cubital. Esta es de tipo sinovial también, pero troclear. Se encuentra en la tróclea humeral y la fosa coronoide del húmero, con la cavidad sigmoidea mayor y oleocronón del cúbito. Tiene ligamentos colaterales radiales y cubitales. Articulación de la muñeca o radiocarpiana. La primera articulación es la mediocarpiana. Esta articulación es doble condilea. Su superficie articular por fuera queda el trapecio y el trapezoide, que forman una articulación funcional condilea. Esto quiere decir que es artrodias entre ellas. Y por dentro queda una condilea que está formada por el escafoides, el semilunar, el hueso grande y el hueso ganchoso. Existen ligamentos dorsales, palmares, laterales que unen las dos filas del carpo. Por otro lado también está la articulación radiocarpiana. Esta articulación es sinovial de tipo condilea. Su superficie articular se encuentra en el extremo distal del radio y el disco de la articulación radiocubital distal. Se articulan con la hilera proximal de los huesos del carpo, a excepción del pisiforme. El cúbito no tiene participación en esta articulación y sus ligamentos son el radiocarpiano palmares, el radiocarpiano dorsales, el colateral cubital y el colateral radial. También está la articulación radiocubital distal. Esta es sinovial de tipo trocoide. Su superficie articular se encuentra en la cabeza del cúbito con la escotadura cubital de la cara medial del extremo distal del radio. Articulaciones de la mano. En la mano podemos encontrar 4 articulaciones. Las articulaciones del carpo, que son las articulaciones planas, por lo que solo permite pequeños desplazamientos.
Todos los huesos del carpo están unidos por cápsulas propias reforzadas por ligamentos palmares, dorsales y interóseos. Por otro lado están las articulaciones carpo-metacarpianas, estas articulaciones se encuentran entre los huesos del carpo y los huesos metacarpianos. Su línea es articular irregular. Son articulaciones con poco movimiento, a excepción del primer metacarpo, con el trapecio, que es una articulación sinovial, porque realiza movimientos de flexión, extensión, aducción y rotación. Los ligamentos que presenta son 3, dorsales, palmares y interóseos. También están las articulaciones intermetacarpianas. Estas articulaciones son del hueso del carpo. Su clasificación articular es diartrósica, sinovial, mecánicamente en silla de montar modificada, anatómicamente compuesta y tiene ligamentos dorsales, palmares e indecorosos. Osteocinemáticamente es un movimiento de balanceo puro, de movimiento de flexión y intencional. Por último, están las articulaciones metacarpofalángicas. Estas se crean entre las cabezas convexas de los metacarpianos y las fosillas articulares de las bases de las falanges proximales. Los movimientos de las articulaciones metacarpofalángicas se realizan alrededor de 2 ejes, uno transversal para hacer el movimiento de flexión y extensión de todo el dedo y otra anteroposterior para la abducción y aducción de los dedos. El aparato ligamentoso está constituido por una larga cápsula articular y tiene 2 ligamentos accesorios.